aquí podemos entender de una manera más clara cómo Cristo vino a cumplir con la ley y Él asimismo cumplió los requisitos necesarios para poder ofrecerse por nosotros y ser acepto delante del Padre. Dice entonces capítulo 10, el sacerdocio de Jesucristo. Hebreos. El libro de Hebreos es la tercera carta más larga del Nuevo Testamento. Solo los libros de Romanos y primera carta a los Corintios son más largos que la carta a los Hebreos. Sus 13 capítulos están llenos de exquisitas verdades que todo creyente necesita entender. ¿Quién escribió este libro? Antes de ello vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios antes de entrar ya de lleno a este estudio. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta tarde por la bendición que nos hace poder tener la vida. Agradezco por cada hermano y hermana que están presentes, que están también en casa escuchando esta enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas la misma, bendice a la gente que está en casa, que está escuchando. Te ruego y te suplico que bendigas la exhortación, la enseñanza de tu palabra, que todo lo que se hable en esta tarde pues sea para honrar y glorificar tu bendito y santo nombre. Sé tú con nosotros, mi Dios. Danos de tu gracia, danos de tu ayuda, danos de tu presencia y tu bendición. Y Padre, pues disponemos en tus benditas manos el tiempo que a continuación hemos de traer de la enseñanza de tu palabra. Y gracias porque eres bueno para con nosotros. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre e imploramos de tu presencia, de tu bendición. Y para los hermanos que están en casa, que sean atentos a la instrucción y a la enseñanza de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Hay una controversia y una discusión muy grande con respecto a quién es el escritor del libro de Hebreos, dado que no menciona de una manera clara quién lo escribe. Dice, estamos seguros de quién escribió el Evangelio de Mateo. Sabemos quién es el autor del libro de Romanos. Tenemos la certeza de que Lucas escribió el libro de los Hechos. Sabemos quiénes escribieron los 26 libros del Nuevo Testamento, pero no tenemos certeza de quién escribió realmente el libro de Hebreos. En el Antiguo Testamento se encuentran varios libros cuya autoría es desconocida. Por ejemplo, no sabemos realmente quién escribió los libros de los reyes o los libros de crónicas. Se pueden atribuir a ciertos personajes, pero no hay una certeza de quién escribió realmente el libro de reyes o de crónicas. Muchos creen que el apóstol Pablo escribió esta carta a los hebreos. Muchísima gente cree esto, hermanos. De hecho, en la versión King James, en inglés, el título de la carta es el siguiente: la epístola del apóstol Pablo a los hebreos. O sea, literalmente la Biblia King James atribuye este libro al apóstol Pablo. Sin más preámbulo, sin más duda, se lo atribuye y le pone así el título. Sin embargo, en todas las demás cartas de Pablo, él da su nombre al principio, como Romanos 1.1, 1 Corintios 1.1, ahorita lo vamos a ver. Pero en la carta de los hebreos no se da ningún nombre. Y vamos a ver, por ejemplo, en Romanos 1.1, cómo menciona Pablo su propio nombre al iniciar el estudio de la misma, el escrito de la misma. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Igualmente, en primera carta a los Corintios menciona lo mismo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En ambos libros tenemos a Pablo presentándose como el escritor, como el originador de estas cartas. Pero en la carta a los hebreos no hay un nombre. Esto hace difícil saber con certeza que Pablo es el autor. Otros han pensado que Bernabé, debe decir así, o Apolo o Silas pueden haber escrito este libro.
Atribuyen a Bernabé, a Pablo, a Silas, perdón, o a Apolo, el libro de Hebreos. Quizás lo mejor es decir lo que dijo Orígenes en el tercer siglo, unos 200 años después de que el libro de Hebreos fuera escrito. Él dijo: quien fue el que escribió realmente la epístola a los hebreos, solo Dios lo sabe. Más bien pregunta: ¿quién fue el que escribió realmente la epístola? Bueno, solo Dios lo sabe. Y pues Dios sabe es quien escribió este libro. Cuando lleguemos al cielo podemos preguntar a Dios quién escribió el libro de los hebreos, y Él nos dará la respuesta. Ahora, muchos pueden atribuirle a Pablo por las características con las que se escribe, por algunas cosas que menciona. Y aunque es probable que haya sido Pablo, todavía no hay un 100% de seguridad en que fue Pablo. ¿Por qué? Porque no menciona su nombre, y en el estilo literario cambia un poquito al estilo literario de Pablo en sus demás cartas. Entonces todavía deja algunas dudas al aire que no pueden contestarse por el estilo literario, por no menciona el nombre, y algunas otras razones pudiera uno dudar si realmente fue Pablo o no, aunque muchos están seguros de que sí fue Pablo el que lo escribió. Hay algunas cosas que sabemos acerca del escritor humano de Hebreos. Por ejemplo, vamos a Romanos 13:23 para poder ver las cosas importantes que menciona aquí. Hebreos, capítulo 13, versículo 23. Dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Él conocía muy bien a Timoteo. Por eso, hermanos, muchos piensan que puede haber sido a Silas, puede haber sido a Apolos o Bernabé, que fueron colaboradores de Pablo también, dado que la persona conocía bien a Timoteo. Y pues Timoteo era bien conocido en este círculo de colaboradores o de siervos del Señor. Por eso puede atribuírsele. Algunos piensan que Hebreos le escribió más seguramente Bernabé. Pero bueno, ¿cuál es la primera? Probablemente era judío y era alguien que conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Él también había estado algún tiempo en prisión, porque dice en Hebreos 10:34, aquí atrásito: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, de acuerdo a lo que dice este pasaje, se piensa que este personaje pudo haber estado también en prisión, pudo haber estado preso. Por cierto, todo esto se ajustaría al apóstol Pablo, pero también podría corresponder a alguna otra persona. Lo que ahorita estamos mencionando podría dar como que más armas para atribuirle a Pablo este libro, pero todavía, como dije hace unos instantes, quedan ciertas dudas al aire que no nos permiten tener la certeza de que realmente fue Pablo. Usualmente el nombre del escritor o autor se da al comienzo de la carta. Las primeras palabras nos dicen, por ejemplo, quién es el autor. ¿Quién escribió primera Timoteo? Según primera Timoteo 1:1. Bueno, sabemos quiénes son los autores, pero vamos a leerlo para poder darnos cuenta cómo es mencionado al principio de estas cartas, pues los autores de las mismas. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Aquí lo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, y dice en el versículo 2 a Timoteo. Entonces, la primera palabra de Timoteo 1:1 es Pablo. ¿Cuál es la primera palabra de Santiago 1:1? Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
¿Quién escribió el libro de Primera de Pedro? Igual pues tenemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, ¿cuál es la primera palabra en la corta epístola de Judas? Igualmente, aquí adelantito tenemos la epístola de Judas antes del Apocalipsis, y también es mencionado aquí su nombre. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora, ¿quién escribió el libro de Hebreos? ¿Cuál es la primera palabra en esta carta de Hebreos? La primera palabra no es el nombre del autor. La primera palabra es Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vemos la primera palabra escrita en la epístola a los Hebreos es Dios. Dios ha hablado. Dios entonces es el autor de ese libro. Concluimos que Dios es el autor de ese libro, al igual que todos los demás libros, pero aquí está mencionado el nombre de Dios. Aunque no sepamos quién es el escritor humano, sabemos que el libro de Hebreos es la palabra de Dios. Al leer el libro de Hebreos, nuestra atención no se centra en el escritor humano. O tú estás pensando cada que lees el libro de Hebreos: ¿a quién lo habrá escrito? ¿Qué habrá tratado de decir y por qué no puso su nombre? No, tú y yo no pensamos en quién escribió el libro de Hebreos. Tú y yo leemos el libro de Hebreos como lo que es la palabra de Dios, para poder ser edificados, para ser animados, para ser exhortados en su voluntad, no por otra cosa, sino porque queremos ser edificados a través de la misma. Por eso está enfocada nuestra atención en lo que está escrito, no en quién escribió el libro. Dice: incluso cuando el escritor humano cita de las escrituras del Antiguo Testamento, siempre enfatiza que Dios es el autor, en vez de señalar al autor humano. Miren, es curioso, Hebreos 3:7, 9, 8 y 10:5. Vamos a ver cómo menciona aquí. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto está en el Salmo 95. Él no está diciendo así como dijo David, o así como dijo el salmista. Dice el Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 8. Dando al Espíritu Santo a entender que con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mencionando acerca de las leyes levíticas, cuando dice el versículo, porque dice el versículo 7, que solamente el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No está diciendo, Moisés dio a entender que con esto no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Dice, el Espíritu Santo dio a entender. No menciona aquí el nombre de Moisés, que fue quien escribe el Pentateuco. Capítulo 10, versículo 15, vuelve a mencionar: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Y está mencionando, aquí está aludiendo a un pasaje de Jeremías, donde dice: el pacto que haré con ellos, y pondré sus leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es un pasaje de Jeremías. Y está antes citando algo también del Salmo 110. Entonces, en cada ocasión que el escritor de Hebreos citaba alguna escritura del Antiguo Testamento, él no mencionaba a la persona, sino mencionaba al Espíritu Santo, mencionaba a la persona de Dios. Con esto podemos concluir que él pues trató siempre de darle a Dios la honra y la gloria acerca de lo que estaba escrito en el libro y de lo que estaba citando del Antiguo Testamento. Entonces, pues eso no es un punto a favor de Pablo, porque Pablo pues siempre acostumbraba presentarse antes de escribir alguna carta. Aunque en esta ocasión tal vez Pablo, si es que él fue el que lo escribió, pues tuvo una actitud diferente o no quiso ser reconocido, no lo sé. Pero Pablo pues siempre ponía su nombre.
donde el escritor nos recuerda que el Espíritu Santo es el verdadero autor de la Biblia, no Moisés, no David, no algún otro personaje. Ahora, ¿quiénes eran los lectores de este libro? ¿Quiénes eran los lectores de la carta a los hebreos? Esta carta fue enviada a los hebreos. Esto significa que la gente que recibió esta carta eran judíos principalmente. Y eran judíos que probablemente vivían en Italia. Probablemente por lo que está mencionando al principio. No es cierto, perdón, estoy confundiéndolo con 1 Pedro, donde dice a los esparcidos. Probablemente fue escrito a judíos que vivían en Italia. Pero ellos no eran solamente judíos, sino que eran judíos que habían aceptado a Cristo como su Mesías y como su Salvador. O sea, a judíos salvos. Podemos decir que eran judíos cristianos, a aquellos a los que estaba dirigiéndose principalmente el escritor de Hebreos. Ellos eran en gran parte los verdaderos creyentes en Cristo, dice en Hebreos 3:1. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue encomendada por los que oyeron? Bueno, aquí está hablando del testimonio que nosotros tenemos de salvación. Nosotros podemos perder ese testimonio de salvación cuando nos alejamos, nos enfriamos, nos apartamos. No meramente que se pierde la salvación, sino que nuestro testimonio de salvación, esa vida que podemos tener, dejamos que se escape cuando permitimos cosas del mundo. Aunque como en toda iglesia había algunos que profesaban a Cristo, pero realmente no tenían a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la diferencia que hoy día seguimos palpando en nuestras iglesias. Mucha gente viene a nuestras iglesias cristianas, pero no toda la gente tiene a Cristo como su Salvador. No todos son salvos. Muchos profesan una religión de labios, una religión de dientes para afuera, no una salvación verdadera con su fe puesta en la persona de Cristo. Mucha gente profesaba a Cristo, pero realmente no tenían a Cristo. Profesaban de labios a Cristo, pero no tenían a Cristo realmente en el corazón como su Señor y Salvador. Es posible que una persona diga que es cristiana, pero que realmente no es cristiana. ¿Será posible? Pues sí. Hoy día, hermanos, hemos vivido mucho de esos testimonios, y más, yo creo, en esos tiempos que en cualquier otro tiempo de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Por los tiempos que son peligrosos y que pueden mover a la gente a un emocionalismo, pero también por causa de tanta falsa doctrina, por causa de tanta mentira, por causa de tanto evangelio falso, evangelio de la prosperidad, por causa de tanto líder cristiano que se enfoca en hablar de sanidad, de prosperidad, se enfoca en hablar de milagros, se enfoca en hablar de las bendiciones que Dios quiere darte, pero no se enfoca en hablar de la salvación del alma. No están preocupados por salvar las almas, están preocupados por quitarles la lana a las almas, pero no hablarles de la salvación en Cristo. Hoy día, más que nunca, hay una gran confusión en ese tema de lo que es la salvación, y hay una multitud de personas que profesan a Cristo, pero no tienen realmente a Cristo como su Salvador. Vamos a ver algunos textos de la Biblia, como tenemos aquí a Tito, capítulo 1, versículo número 16. Aquí atrásito dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Puede referirse a una persona como hoy día: viene a la iglesia, conoce Biblia, ora, es fiel, da sus diezmos, da sus ofrendas, da sus promesas de fe, gana almas, incluso es maestro, es maestra, es sugier, es capitán, es obrero en la iglesia, es un director de música, o toca dentro de la orquesta,
dirige himnos, pero no es salva. No tiene realmente a Jesucristo como su Señor y Salvador. Profesa conocer a Dios, pero tal vez con sus hechos en su vida real puede negarlo. Ahora tenemos otro texto en 1 de Juan 2:4 y 2:9. Dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si una persona dice yo conozco a Cristo, Dios es mi amigo. He escuchado personas que dicen es que Cristo es mi amigo, pero hermanos, con sus hechos lo niegan, como lo dice aquí. Recuerdo hace muchos años una persona que pude contactar y pude tratar. Un día traté de testificarle y él me dijo, es que Dios es mi amigo, Dios es mi cuate, decía. Dios es mi cuate, yo puedo platicar con él y yo le comparto. Y yo no le creí porque no cuadraba sus palabras con su testimonio. Y yo no estaba tratando de juzgarle por su apariencia, pero no podía yo negarlo porque era una persona que andaba en alcohol, andaba en adulterio, hacía negocios chuecos, era usurero, era tranza y era todo lo que pudiéramos pensar de alguien mundano. Entonces yo podría decir, pues profesa que Cristo es su amigo, pero en nadita lo está viviendo, lo está manifestando como un ejemplo. Constantemente salía de su trabajo alcoholizado, y bueno, pues tenía una vida totalmente volcada al mundo y no manifestaba ni un poquito de arrepentimiento en su vida. Puede ser que él haya intentado recibir a Cristo, pero como prediqué el día domingo, no vivía una vida de arrepentimiento sincero. Otro pasaje, 1 de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Otra muestra es aquellos que se llaman cristianos y tienen problemas con todo el mundo y odian y aborrecen literalmente a los que se llaman sus hermanos en la fe. Aquellos que se supone son sus hermanos en Cristo, en lugar de amarlos, los critican, los vituperan, los rechazan, los aborrecen, los señalan, etcétera, etcétera. Dicen que están en la luz, dicen que tienen a Cristo, pero no están mostrando a Cristo con sus vidas. Ellos están negándolo. 1 de Juan 4:20 también dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien le ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Una vez más, lo que mismo de 1 Juan 2:9 lo menciona aquí en 4:20. Vamos a ver ahora Santiago aquí atrás, capítulo 2 y verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí está describiendo a aquellos que viven sin Cristo. Dice en el versículo 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, dice son inmundicias y manchas. Y prácticamente lo que dice el versículo 14 podría describir, en ese caso yo recuerdo a esta persona que les menciono, podía describirlo porque así se comportaba. Tenía una actitud pues como en el mundo, con adulterio, con pecado, habituado a codicia, maldición, era mal hablada esta persona. Y yo pues intentaba testificar y él me dijo así como que me puso un alto y me dijo, no, Cristo es mi cuate, Cristo es mi amigo y no me tienes que decir nada de Dios, yo ya le conozco, yo hablo con él, decía, diario hablo con él. Y bueno, a veces la gente está
engañada, pensando que están del lado correcto, pero con su vida pues están negando a aquel que murió por cada uno de sus pecados. Versículo 18 también, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Habla que también estos pseudo cristianos o salvos, entre comillas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Seducen. Estos judíos cristianos estaban pasando por algunos tiempos difíciles. Estaban sufriendo una gran aflicción y por supuesto también una gran persecución. Estos hebreos a quienes se les escribe esta carta. Hebreos capítulo 10, versículo 32 y 33. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice entonces de la persecución que estaban sufriendo algunos de estos hebreos. Dice: algunos de ellos habían sufrido la pérdida de muchas de sus posesiones terrenales. Dice el versículo 34: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Muchos de ellos tuvieron una pérdida de sus bienes materiales, pérdida de sus posesiones terrenales por causa del nombre de Cristo. Por causa del amor a Cristo, de seguir a Cristo, ellos tuvieron una pérdida de todas esos tesoros terrenales que tenían estos hombres, pero dice que con gozo sufrieron esa pérdida, esa paz, esa confianza en que Dios recompensaría o restituiría sus faltas. Estaban descubriendo que la vida cristiana no es siempre un camino de rosas. Esta misma verdad tuvieron que aprender los tesalonicenses. Lo estuvimos estudiando hace un par de semanas, como también los tesalonicenses tuvieron persecución, aflicción. Los tesalonicenses también pasaron por duras pruebas por causa de su fe en la persona de Cristo. Algunos de nosotros tal vez también hemos pasado o pasaremos algunas aflicciones por causa del nombre de Cristo, pero hermanos, ninguna al día de hoy como la que muchos de ellos sufrieron en nuestro país. Yo sé que hay países donde sí la persecución es fuerte, el Medio Oriente, algunas partes del interior de nuestra república donde todavía hay mucha idolatría. Sí hay lugares donde están siendo literalmente perseguidos, pero no en nuestras grandes urbes, no en nuestras ciudades donde tenemos libertad de culto, gracias a Dios, y tenemos una oportunidad de expresar nuestra fe. Ahora, esto se va a desatar en el tiempo de la gran tribulación. En aquel tiempo futuro, no distante, habrá persecución en las ciudades, y es ahí donde la gente va a preferir huir tal vez a cuevas, a los campos, a ciudades pequeñas, a lugares donde sus vidas estén resguardadas y seguras, porque en las grandes ciudades principalmente habrá persecución por parte de los seguidores del anticristo, principalmente. Continuamos, dice aquí: por causa de estas pruebas y dificultades, algunos de estos judíos estaban tambaleando en su fe. Algunos corrían peligro de apartarse de Cristo y de apartarse del cristianismo y de volver a la religión judía. Era tan fuerte la persecución que algunos estaban tal vez considerando regresar al judaísmo. Estaban considerando volver a aquella religión de la cual un día fueron rescatados, porque decían, es
Estaba más en paz cuando seguía el judaísmo que ahora que me he vuelto cristiano. El Señor contó una vez una parábola acerca de un sembrador. Y esa parábola en Lucas 8 dice que alguna semilla cayó sobre la piedra, sobre la piedra o sobre la tierra. De acuerdo con Lucas 8:13, esto representa a la gente que ha escuchado a la palabra de Dios y cree por un tiempo, pero en tiempos de tentación, es sobre las rocas, no sobre la tierra, el piso, sino sobre las rocas, cuando dice la Biblia que echa raíces, pero no están profundas por causa de las piedras, son raíces débiles porque no están en la tierra, y dice que en tiempos de tentación, pruebas y dificultades, entonces, ¿qué pasa con ellos? Se apartan. Vamos a verlo en Lucas 8:13 para poder estar seguros de nuestra respuesta. Lucas capítulo número 8, versículo número 13. Dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Dice que no tienen raíz porque son las que cayeron sobre la piedra. Entonces se apartan. Según Jesús, el problema con esta gente es que no tenían ¿qué? Raíces. No habían echado una raíz profunda, una raíz fuerte. Y es lo que llega a suceder con muchos cristianos, entre comillas, que llegan, se animan, empiezan a servir, empiezan a entregarse, pero empiezan las pruebas también. Así como empiezan ellos a ser consagrados, también comienzan las pruebas en sus vidas. Y estas pruebas las toman tan personales, las toman tan dolorosas, que regresan al mundo diciendo: Dios no me ama, los hermanos en la iglesia son todos payasos, nadie me saluda, todos me critican, y empieza a sentirse como la víctima de las circunstancias. Empieza a verse a sí misma como aquella que nadie quiere, nadie ama, nadie se compadece de él o de ella, nadie le visita, nadie le anima, nadie le exhorta, y este pensamiento le lleva a alejarse poco a poco de la iglesia. Se aparta hasta que definitivamente deja de venir a la iglesia, con el argumento de que la culpa la tiene todo el mundo, menos él o ella. Que la culpa la tienen todos los que no lo saludaron, los que no oraron por él o por ella, los que le han criticado, los que le han señalado, los que le han vituperado, los que no le han ayudado en tiempos de necesidad, y le echan la culpa a todo eso. Pero en realidad, hermanos, son las pruebas las que alejan. Esta persona está buscando un pretexto para poder alejarse o dejar la iglesia. Está buscando un pretexto para poder apartarse de las cosas de Dios. Y pues en su pretexto le echan la culpa a todos, menos ellos mismos. No son capaces de mirarse en un espejo y reconocer que ellos son los causantes de su desánimo, ellos mismos. Piensa en dos árboles. Uno tiene raíces débiles y poco profundas. El otro tiene raíces masivas y profundas que penetran hondo en la tierra. Cuando venga un huracán, ¿cuál árbol podrá permanecer en pie? ¿Y cuál árbol caerá? Es obvio. El árbol que va a permanecer en pie es la que tiene raíz profunda, una raíz fuerte, una raíz gruesa. Y aquel árbol que tiene raíces pequeñas, raíces débiles, raíces no profundas, es la que obviamente va a ser levantada, va a ser arrancada por el huracán y se lo va a llevar por los aires porque no tiene una raíz profunda. De la misma manera, hermano, hermana, asegurémonos de que nuestras raíces en la fe cristiana estén bien cimentadas, bien profundas, bien firmemente agarradas en ese caso la roca que es Cristo, como si estuviese debajo de la tierra esa roca que es Cristo. Y hermanos, si nosotros estamos seguros en la roca y tenemos una raíz profunda, una raíz fuerte,
cuando venga la prueba, solamente te va a mover el viento de un lado para otro, pero no te va a arrancar, no te va a tumbar, no te va a llevar por los vientos, como con aquellos que sí tienen una pequeña raíz y que cualquier vientecito es suficiente para tumbarlo y para desanimarse y a la postre morir espiritualmente porque tenía una raíz poco profunda. El libro de Hebreos fue escrito para que estos judíos cristianos echaran profundas raíces en el Señor Jesucristo. El escritor hace todo lo posible para que esta gente se arraigara y edificara en Jesucristo. La carta fue enviada para fortalecer su tambaleante fe y para que pudieran sobrevivir a los huracanes que el mundo, la carne o el diablo pudieran provocar. ¿Cuándo fue enviada esta carta? Bueno, la historia nos cuenta que en el año 70 vino el ejército romano y destruyó el templo judío en la ciudad de Jerusalén. Eso fue por manos del general Tito. Se me fue el nombre del emperador. Fue después de Nerón, me parece. Desde entonces los judíos nunca han tenido un templo. Desde la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ya son casi 2000 años que el pueblo judío no tiene un templo en el cual adorar. El libro de Hebreos tiene que haber sido escrito antes de que esta gran destrucción tuviera lugar, porque en Hebreos 10:11, vamos a ese pasaje, leemos que el templo aún estaba en pie y los sacerdotes judíos aún ministraban y aún eran ofrecidos sacrificios de animales. Hebreos 10:11 dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice, está día tras día ministrando. Con esto se asume que el templo todavía estaba en pie cuando se escribe el libro de Hebreos, por lo que escribe aquí el autor. El libro de Hebreos, leemos, que el templo aún estaba en pie y los sacerdotes judíos aún ministraban y eran ofrecidos sacrificios de animales. Nada de esto habría sido así después del año 70 después de Cristo. Hubiese escrito el escritor, antes se hacían sacrificios, se derramaba sangre de animales y cada día el sacerdote entraba ministrando u ofreciendo, pero no menciona así, dice está en tiempo presente. Los sacerdotes judíos aún ministraban y aún eran ofrecidos sacrificios de animales. Nada de esto habría sido así después del año 70, de modo que la carta tiene que haber sido enviada antes de la caída de Jerusalén, quizás en el año 64 o 68 después de Cristo. Ahora estaba muy cerca la caída del templo de Jerusalén, pero todavía no se venía, o todavía no era destruido el templo de Jerusalén. Bien, ahora, ¿cómo entender el libro de Hebreos? Repito, el libro de Hebreos es un poquito complicado porque menciona algunas leyes ceremoniales, algunas leyes levíticas, pero las aplica al cumplimiento de Cristo. Y en Cristo ya tenemos ese Cordero perfecto, ese Cordero pascual que vino a cumplir toda la ley. Entonces, a mí me gusta el libro de Hebreos por la manera en cómo Cristo viene a cumplir la ley y Cristo viene a encajar con todas las leyes levíticas sin dejar de lado las mismas y tomando el trono de ese sacrificio perfecto, ese sacrificio único, verdadero e irrepetible que es Jesucristo. Como ya ha sido mencionado, este libro fue escrito al pueblo judío. Y los judíos estaban muy familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Dice aquí los 39 libros del Antiguo Testamento. Es difícil entender el libro de Hebreos a menos que se tenga un conocimiento del Antiguo Testamento, especialmente de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco. Y pues más específicamente el libro de Levítico, donde habla de leyes ceremoniales, aunque los demás libros también menciona
mucho acerca de ello. Por ejemplo, en Éxodo, mencionando la Pascua. Es difícil entonces entender el libro de Hebreos a menos que se conozca un poquito el Pentateuco, Génesis hasta Deuteronomio. Por ejemplo, en el libro de Hebreos leemos acerca de sacerdotes, de la peregrinación por el desierto, el reposo del sábado, Melquisedec, las tribus de Judá y Leví, la ley de Moisés, el tabernáculo, la mesa para el pan de la proposición, el velo, el propiciatorio, el lugar santísimo, los animales del sacrificio, las cenizas de la becerra, Esaú vendiendo su primogenitura, etc. Y si analizamos en qué libro se encuentra, pues prácticamente es Génesis, Éxodo, Levítico y aún Deuteronomio. Recuerden que Deuteronomio quiere decir segunda ley. Deuteronomio es una repetición de lo que está en Éxodo prácticamente. Y Deuteronomio fue escrito a la segunda generación, la cual nació en el desierto, la que entró a la tierra de Canaán. A ellos fue dirigido el libro de Deuteronomio. Y mucho que está en Deuteronomio está también en Éxodo y en Levítico, porque es una repetición de la ley, porque fue dirigida a la nueva generación. Entonces, pues prácticamente tenemos acontecimientos que encontramos en los 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. El pueblo judío estaba muy familiarizado con todas estas cosas, tal como tú estás probablemente muy familiarizado con el nacimiento de Cristo en Belén, con los pastores y con los hombres sabios. Pero si una persona no está familiarizada con el Antiguo Testamento, no entenderá muchas de las cosas sobre las cuales leerá en este libro. Y esta es la razón, hermanos, por la cual muchos han malinterpretado el libro de Hebreos. Principalmente hay un texto, creo que es en el capítulo 10. Déjeme ver si encuentro esta... o es 9. Creo que sí es 9. Donde está hablando acerca de la ley ceremonial, la ley levítica, la cual queda abrogada. Muchos lo que hacen es malinterpretan este texto y lo están aludiendo a que Dios está abrogando los diezmos, que Dios está haciendo a un lado lo de los diezmos y las ofrendas, porque ahí dice, queda pues abrogado el anterior mandamiento. Pero dado que no leen el contexto, no se refiere a los diezmos, se refiere al sacerdocio levítico. Porque el sacerdocio levítico no es capítulo 7, versículo 18. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Muchos que están en contra y que seguramente nunca han dado sus diezmos y ofrendas, enseñan de que este pasaje, este versículo está abrogando el mandamiento de los diezmos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7, al principio, en el versículo 9, dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos. Vemos que ahí menciona los diezmos, pero en el versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. Luego dice acerca de Cristo, a quien fue manifestado en semejanza a Melquisedec, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Y después, versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya no está mencionando los diezmos,
Ya no está mencionando nada de eso, ya está mencionando el sacerdocio levítico. Está mencionando el cumplimiento de Cristo, la perfección de Cristo. Está mencionando el versículo 11, el sacerdocio levítico claramente lo está diciendo. Habla de un cambio de ley. Y por eso dice el versículo 18 que era pues abrogado el mandamiento anterior por su debilidad e ineficacia. Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Claramente está hablando de la manera de acercarnos hoy día a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Sino por el sacrificio perfecto de Cristo, por el sacrificio vicario de Cristo, el derramamiento de su sangre. Pero mucha gente lo malinterpreta, no está leyendo el contexto inmediato, está leyendo el contexto de 3, 4, casi 10 versículos atrás. Y bueno, entre esa, una de las cosas que yo estudiando el libro de Hebreos me gustó, porque aquellos que lo están estudiando sin entendimiento, sin el Espíritu Santo, pues pueden generar una nueva falsa doctrina, una nueva secta, que es lo que algunos han generado. Por eso, hermanos, hay que tener mucho discernimiento para poder leer e interpretar la Biblia, y pasajes como eso hay que orar que Dios nos dé entendimiento sobre el mismo. Dice, ya hemos mencionado, este libro fue escrito al pueblo judío, y los judíos estaban muy familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento, es difícil entender el libro de Hebreos, a menos que se tenga un conocimiento del Antiguo Testamento, especialmente de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, perdón, estoy repitiendo lo que ya había leído. Más adelante, dice, el pueblo judío estaba muy familiarizado con todas estas cosas, tal como tú estás probablemente con el nacimiento de Cristo en Belén, con los pastores y los hombres sabios. Pero si una persona no está familiarizada con el Antiguo Testamento, no entenderá muchas de las cosas sobre las cuales leerá en este libro. Considera también Hebreos 11 un conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Será de ayuda para entender este capítulo? El capítulo 11 habla acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y a partir del versículo 7 prácticamente pues comienza a hablar de la fe de todos esos antiguos patriarcas. Noé, Abraham, menciona a Sara, menciona a Moisés, menciona a Isaac, menciona a Jacob, menciona a José, menciona a Rahab, a Gedeón, a David, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, etcétera, etcétera. Está mencionando a muchos personajes del Antiguo Testamento, aunque se enfatiza más en Abraham y probablemente en Moisés, que es a quien le dedica más versículos, por lo que ellos hicieron por fe. Para poder entender un poquito más Hebreos, tendríamos que estudiar lo que estos hombres de Dios hicieron y lo que ellos lograron por mandato del Señor, para poder tener la certeza o el conocimiento de lo que se menciona de ellos. Por eso va a ser de mucha ayuda para poder entender Hebreos, leer estas historias o estos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, tenemos también la superioridad de Cristo y del cristianismo. Algunos de estos judíos estaban en peligro de apartarse de Cristo y de volver a la religión del judaísmo, o sea, volver a los sacrificios de animales y volver a la ley de Moisés, a los sacerdotes humanos. Ya lo mencioné en parte. ¿Por qué? Por la persecución que había, por amenazas de muerte. Probablemente por eso el escritor de Hebreos fue dirigido a escribir todas las leyes ceremoniales y sacerdotales que habían sido abrogadas y que habían quedado ya detrás y que ya no tendrían que seguirse cumpliendo, para animarles a seguir confiando, a seguir en la gracia y no volver a una religión muerta,
no volver a una religión que ya no tenía sentido y que ya no tenía valor, el regresar a esa religión que no les salvaba. Y tal vez por eso expone muchas cosas del Antiguo Testamento, porque estaban seriamente estos judíos considerando regresar al judaísmo. El libro de Hebreos muestra cuán necio sería hacer tal cosa. Este libro presenta la superioridad de Cristo y por tanto la superioridad del cristianismo. Solo un necio se volvería de algo mejor para asirse a algo que es peor. O sea, un necio le daría la espalda a algo bueno para volver a agarrar algo malo, algo peor, es lo que está diciendo. De acuerdo con Hebreos 10:1, las cosas escritas en la ley, tal como sacrificios de animales, tabernáculo, etc., dice, solo eran sombras de las cosas venideras. ¿Qué es superior? ¿La sombra o la sustancia? Está preguntando, ¿qué es superior? ¿La sombra o la sustancia? Obviamente la sustancia, o sea, lo que es real. Está diciendo Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice, nunca puede la ley levítica, la ley de los sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan al Señor. Y está diciendo que era la sombra de los bienes venideros, hablando de estos días, de los tiempos de la gracia, de la salvación, y por supuesto puede también referirse a las futuras recompensas que habrá en los cielos. Por eso nosotros preferiríamos tener nosotros? ¿La sombra o la sustancia? Ahora que tenemos la oportunidad de tener lo real y no vivimos bajo la sombra del Antiguo Testamento. ¿Preferirías tener la sombra de un barquillo de helados o el barquillo de helado real? ¿Preferirías tener la sombra de un billete de, $5 o vamos a poner 500 pesos? ¿O un billete real de 500 pesos? El libro de Hebreos nos enseña que Cristo es lo auténtico. Y todas esas cosas del Antiguo Testamento solo eran imágenes y sombras que señalaban hacia el Cristo que vendría. Todo lo que está en el Antiguo Testamento eran sombras y señales, imágenes de lo que acontecería cuando Cristo se manifestara en su primera venida, cuando viene a morir por nosotros. Bien, tenemos un cuadro, estudiamos el cuadro y tal vez terminamos aquí. Dice, el siguiente cuadro nos ayuda a ver cuán superior es Cristo, comparado con el judaísmo, comparado con las leyes ceremoniales y los sacrificios antiguos. Vamos a comparar cómo Cristo es superior a todo esto. Del lado izquierdo tenemos el Antiguo Testamento y el judaísmo, al lado derecho Cristo y el cristianismo. Primeramente en Hebreos 10:4 tenemos los sacrificios de animales. Nunca podían quitar el pecado. Por eso continuamente, diariamente tenían que ofrecerse sacrificios. Una vez al año se ofrecía ese sacrificio por los pecados del pueblo y constantemente por los pecados que cometía el hombre de manera individual. Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. Simplemente la ira de Dios se apaciguaba por un tiempo a través del derramamiento de sangre de los animales, pero no quitaba los pecados del pueblo judío. Es por ello que cuando al morir el pueblo judío en la antigüedad no iba al cielo, sino al seno de Abraham, que es otro tema. Eso lo explicaba a los jóvenes hace un par de meses, que era el seno de Abraham, y la gente que era salva en el Antiguo Testamento iba al seno de Abraham, porque no podía aún llegar al cielo, porque aún no se había hecho el sacrificio perfecto.
que quitaría todos los pecados, tanto de los vivos como los muertos, que estaban esperando en el seno de Abraham el sacrificio perfecto de Cristo. Ahora, del lado del cristianismo, tenemos en Hebreos 10:10, 10:12 y 10:17 el perfecto sacrificio de Cristo. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio de Cristo, ofrecido una vez y para siempre, que quita para siempre el pecado. Versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero mucha gente sigue tratando de crucificar a Cristo en Semana Santa, en las procesiones, en las flagelaciones, en las misas. Están volviendo a sacrificar a Cristo cuando ofrecen la hostia, la transubstanciación. Están volviendo a sacrificar a Cristo. Versículo 17, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Por el único sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Siguiente punto, tenemos que los sacerdotes humanos, o sea, los hijos de Aarón, eran pecadores, débiles e imperfectos. Incluso los mismos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos. Aparte, tenían que ofrecer sacrificio por el pueblo. Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Aquí vemos una desventaja: el sacerdote moría. Nosotros diríamos, era obvio, pues sí, pero necesitamos un sacerdote perpetuo, un sacerdote que llegase a estar para siempre. Pero no se podía, y por eso tenía que haber sustitución de los mismos. Versículo 17, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, versículo 28, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Del lado derecho tenemos el sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec, que es sin pecado, perfecto y vive para siempre. Capítulo 7, versículo 15 y 16. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Versículo 24 y 25. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no se mueve. ¿Por qué? Porque Él permanece para siempre, Él no muere como el sacerdote imperfecto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento intercedía constantemente por el pecado del pueblo, a través de los sacrificios de los animales. Este único y sumo sacerdote, que es Cristo, dice, vive para interceder a Dios siempre, siempre. Salva perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos. Siguiente punto, tenemos que en el Antiguo Testamento es un pacto antiguo, un pacto ya viejo, un pacto obsoleto, un pacto que ya no está al día. Capítulo 8, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hablando de un pacto antiguo, un pacto viejo, pero tenemos hoy día un nuevo pacto, versículo 8 del capítulo 8. Porque estos reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel.
después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y bueno, también tenemos el capítulo 10, eso lo vamos lo pueden estudiar en casa, versículos 10, capítulo 10, 16 y 17. Ok, pasamos al siguiente punto. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir. Lo acabamos de leer en capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Capítulo 10, versículo 1. Y hoy día tenemos la sustancia, que es la cosa real, que bueno, aquí no está sustentado por un pasaje, pero lo entendemos, porque está diciendo, capítulo 10, versículo 1, los bienes, la sombra, perdón, de los bienes venideros. Por último tenemos del lado del judaísmo, Antiguo Testamento, un tabernáculo terrenal hecho de manos terrenales o de manos de hombre. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Luego dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Aquí está hablando de un tabernáculo terrenal, hecha de manos. Pero el capítulo 8, antes, en el versículo 2, vamos a ver el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermanos, vemos que, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cuál fue el modelo que se le mostró a Moisés? El modelo del tabernáculo en el cielo, el tabernáculo celestial, en el cual algún día estaremos celebrando juntamente con Cristo las bodas del Cordero en ese tabernáculo celestial. A Moisés se le enseñó una imagen en visión del tabernáculo celestial y Moisés erigió el mismo en la tierra, que era un modelo del tabernáculo celestial. Y es por ello, hermanos, que el Antiguo Testamento se entiende que es obsoleto, que ya no tiene validez, ya ha sido abrogado, y es mucho mejor Cristo, el cristianismo, que el antiguo judaísmo, el cual no quita los pecados como Cristo los viene a quitar. Bien, vamos a terminar aquí con esta comparación. La siguiente semana vamos a hacer un estudio de lo que es mejor, las palabras mejor, que nos enfatizan todo lo que para nosotros cristianos es mejor ahora en el cristianismo y no como fue anteriormente en el judaísmo. Mejores promesas, mejor resurrección, mejor esperanza, mejor sacrificio, mejor pacto. Eso lo vamos a ver la siguiente semana y continuamos estudiando este estudio de lo que es Hebreos. Bien, vamos a terminar con una palabra de oración y continuamos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, gracias porque eres bueno para con nosotros, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la enseñanza que tenemos de ella, gracias por mostrarnos cómo hoy en Cristo tenemos todo mucho mejor que en el antiguo judaísmo, en el antiguo pacto. Padre bendito, pues alabamos y glorificamos tu nombre.
Sé con nosotros y danos de tu presencia y danos de tu dirección. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te damos gracias y pedimos de tu bendición. Amén.